Qué maravilla, hermano, poder contemplar, meditar, escuchar la palabra de Dios, meditar en su obra, la obra de Cristo perfecta, el plan soberano del Padre y cómo la eficacia de la obra del Espíritu Santo ha aplicado en nosotros la salvación de Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Y mientras llegamos ahí, recuerda que el propósito principal de esta carta es recordarle a Timoteo que está en medio de una pelea, de una batalla. Dios ha puesto a Pablo y a Timoteo en aquella época no solo para predicar el Evangelio, sino para pelear por el Evangelio. Y esa batalla continúa en nuestro tiempo hasta que Cristo venga, hermano. La iglesia existe para pelear la buena batalla del Evangelio en medio de estos tiempos y de este mundo que está bajo el dominio de Satanás. Y esta batalla, la buena batalla de la fe, recuerda ahí en el capítulo 1, versículo 18, es una comisión. Ha sido encomendada. Ha sido un llamado a la batalla. A mí nunca me ha pasado, pero ha habido siempre épocas en las que se ha llamado a las armas a aquellos que han sido capacitados por la mili o por alguna situación. Así que el rey soberano de una nación llama a las armas a sus súbditos. Esta es la idea de una comisión. Versículo 18 del capítulo 1. Una comisión que se le confía a Timoteo, no conforme a su fuerza, sino conforme a la voluntad de Dios, quien lo escogió para que pelee la buena batalla. ¿Y cómo debe pelear la buena batalla? Versículo 19, observa, guardando la fe, guardando la doctrina, guardando todo el conjunto de la enseñanza de la palabra. Hemos sido llamados a defender la fe. Sin duda, la palabra de Dios se defiende por sí misma. Es poderosa para enfrentar cualquier opositor. Pero nosotros hemos sido llamados a usar la palabra de Dios para defender la sana doctrina, la fe, guardándola, cuidándola, protegiéndola. Y como el propósito de esta carta es capacitarlo para preparar esta batalla, luchar esta batalla guardando la fe, le recuerda que la iglesia pertenece a Dios. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. La iglesia pertenece a Dios. Así que mientras dice versículo 14, capítulo 3, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas, esta es la suficiencia de la palabra de Dios, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo es su casa. Y es la columna y sostén de la verdad. En medio de la batalla, la iglesia debe sostener en alto el testimonio de la verdad. Porque es la verdad de Dios, del Evangelio. Así que en medio de tantas cuestiones que en esta iglesia en Éfeso están sucediendo y están menoscabando el Evangelio, se está tratando la iglesia como un grupo de personas que hacen y deshacen como ellos quieran. Traen sus doctrinas, tuercen la palabra de Dios, traen sus tradiciones. Así que
La primera batalla por la fe no se lucha fuera de la iglesia, se lucha dentro de ella. Es dentro de la iglesia, donde los creyentes somos llamados a pelear para defender la verdad de Dios, el Evangelio, la fe. De esta manera hay muchas cosas que corregir en la carta y lo hemos visto. Hombres que están peleándose, pero después ellos son capaces de aparentar que no hay nada malo en ellos y vienen al culto y se relacionan, pero en realidad sus manos están manchadas por la discordia y el pecado entre ellos. Mujeres que quieren ocupar el lugar que no les corresponde. Mujeres que quieren llamar la atención a su apariencia externa, pareciendo que eso es muestra de piedad de corazón. Ancianos que no deben ser ancianos. Diáconos que no deben ser diáconos. Y viudas que están siendo deshonradas cuando deberían ser honradas. Y viudas que están deshonrando el Evangelio, pero están siendo honradas dentro de la iglesia de Dios. Así no. Así no somos columna y sostén de la verdad. Por eso Timoteo está en esta iglesia peleando la buena batalla de la fe frente a aquellos que parecen ser los defensores, pero que están atacando el Evangelio. La lucha y la buena batalla de la fe a día de hoy también se hace dentro de la iglesia. No ha cambiado. No ha cambiado. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, le va a decir que a medida que los tiempos avancen, esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Qué buen ánimo, ¿no? Para Timoteo. Timoteo pensando que usando lo que Pablo le había dicho en esta primera carta, todo iría mejor. Y Pablo le escribe la segunda carta diciéndole, todo va a ir a peor. Pero tú, capítulo 4, predica la palabra. En esta mañana vamos a ver cómo pelear la buena batalla implica la imparcialidad honrosa de los ancianos. La imparcialidad honrosa de los ancianos. Capítulo 5, desde el versículo 17, leemos así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y también dice, el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, esto es, a los ancianos que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Versículo 21, este será el versículo que observaremos en esta mañana. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti en el temor de tu Espíritu Santo, Señor, en el temor de tu santidad, de tu grandeza, de tu perfecto conocimiento de nosotros mismos, Señor.
en el temor de tu sabiduría, de tu justicia. Señor, refugiados en la obra perfecta de Cristo, venimos en esta mañana deseando crecer en el conocimiento de ti, ser capacitados por tu palabra para pelear la buena batalla. Señor, esta vida no se trata de nosotros, se trata de ti, del Trino Dios, el único protagonista de toda la historia, por quien son todas las cosas y para la gloria del único Trino Dios. Por eso te pedimos, Padre, que nos capacite para cumplir tu voluntad, que fortalezca nuestra fe, que sostenga, Señor, en nuestras debilidades, que confronte nuestros pecados, Señor, y que limpie nuestro corazón con tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. En todo asunto tocante al pastorado de la Iglesia de Cristo, uno puede dejarse influenciar fácilmente por las consideraciones subjetivas. Consideraciones subjetivas tienen que ver consideraciones que tienen que ver con sentimientos o con cosas que creo que son realidad, pero no lo son. Y la buena batalla de la fe para ser columna y sostén de la verdad requiere, hermano, una actitud justa y fiel al cumplimiento de su palabra, sin actitudes de parcialidad. El compadreo, las relaciones influyentes, la doble vara de medir, no deben estar presentes en la iglesia de Dios, en la familia de Dios, y mucho menos cuando se trata del cuidado pastoral o de la disciplina en la iglesia. En ocasiones, la falta de coherencia en cómo la palabra de Dios se aplica hace que una iglesia deje de pelear la buena batalla por la fe. En ocasiones, los pastores han enseñado algo que no aplican cuando se tratan de ellos mismos o de los suyos, de su familia o de otras personas influyentes. La honradez y la imparcialidad son características únicas que solo en la Iglesia de Cristo y por la gracia de Dios puede verse debajo del sol. Lo vuelvo a repetir, la honradez y la imparcialidad solo se puede ver en esta tierra en la Iglesia de Cristo por la gracia de Dios. Si no, mira la política o las empresas o los equipos deportivos. En ningún grupo, organización de personas con un mismo fin, ningún grupo en esta tierra está libre de intereses particulares, de influencias de poderes, según la conveniencia de cada uno. Pero la Iglesia de Cristo es columna y sostén de la verdad y no de la mentira. Incluyendo esto también el trato hacia los pastores, tanto en lo bueno como en lo malo. Así que la buena batalla de la fe es para proteger con fidelidad el mandato bíblico en el temor del Señor, con imparcialidad y con honradez. Estas palabras que Pablo le da a Timoteo deben resonar repetidamente en nuestro tiempo. ¿No han pasado de moda? ¿No han dejado de ser necesarias? Porque el pecado continúa estando en nuestros corazones. Continúa estando presente en nosotros. Así que el trato parcial, el prejuicio, continúa siendo un riesgo por el cual la Iglesia de Dios puede traer menosprecio o blasfemia al Evangelio.
Así que Pablo le expresa en primer lugar aquí un tipo de encargo. Observa conmigo este tipo de encargo. En primer lugar, aquí encontramos un encargo solemne. Observa ahí el encargo solemne. La acepción de personas en la iglesia conlleva que hemos dejado de tener la conciencia de que estamos sirviendo a Dios y no a los hombres. Cuando dejamos de ver que estamos sirviendo a Dios, que pertenecemos a la iglesia de Dios y pensamos que esta es la organización de hombres y que hacemos las cosas conforme a lo que el hombre opine, debemos ser llamados por medio de un encargo solemne a volver al temor de Dios. La acepción de personas conlleva que hemos dejado de temer a Dios. Y hemos pasado a temer ¿a quién? Al hombre. Así que la acepción de personas no estará presente en la iglesia cuando reconozcamos delante de quién estamos. Cuando ejercemos nuestro ministerio en la iglesia, ya sea el pastoral, ya sea cualquier ministerio que el creyente ejerza en la congregación, cuando vivimos nuestra vida cristiana, debemos hacerlo con la conciencia de estar delante de Dios. La acepción de personas no debe aplicarse de ningún modo en la iglesia ni por ningún miembro de ella. De ningún modo la acepción de personas debe estar presente en la iglesia y no debe ser practicado por ninguna persona que pertenezca a ella. Así que la acepción de personas con respecto a cómo debe tratarse a los ancianos viene por medio de un encargo solemne. Un encargo solemne que tiene tres aspectos de la enseñanza sobre los ancianos que no debe verse afectado por acepción de personas. Observa, primero, no debe haber acepción de personas con respecto a la honra que se debe mostrar a ancianos que gobiernan bien. En segundo lugar, no debe haber acepción de personas con respecto a cómo proteger a los ancianos que son acusados injustamente. En tercer lugar, no debe haber acepción de personas con respecto a cómo los ancianos que siguen pecando y se niegan a arrepentirse deben ser reprendidos, confrontados públicamente. Así que Pablo ha aplicado con anterioridad estos principios sobre dos hombres. Observa cómo en capítulo 1, versículo 18, como hemos leído que ahí Pablo le encomienda a Timoteo que pelee la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Pero continúa diciendo, versículo 19, que algunos han rechazado esta buena conciencia y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre algunos de ellos, versículo 20, está Himeneo y Alejandro. Y dice Pablo, quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo le está recordando al principio de la carta que él mismo no hizo acepción de personas con respecto a Himeneo y Alejandro. Personas que han naufragado con respecto a la fe, no enseñan la fe verdadera y por tanto no tienen una buena conciencia con respecto a sus pecados. Así que Pablo no se andó con chiquitas, no doró la píldora a nadie, no andó con acepción de personas, no anduvo con acepción de personas y aplicó la disciplina para proteger el evangelio de Cristo. Así que la buena batalla es además la batalla de la justicia sin prejuicio y sin preferencia humana. Observa el encargo, un encargo solemne. Versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Te encargo solemnemente. Y Pablo le hace aquí un encargo a Timoteo
Pablo lo ha dejado allí con esta encomendación pastoral para cuidar la iglesia de Cristo en Éfeso. Y este encargo es un encargo muy concreto, pelear la buena batalla, pero además aquí es un encargo para hacerlo sin prejuicio, sin acepción de personas. ¿Qué significa un encargo? Este encargo no solo tiene que ver con dar una tarea a una persona para que comunique un mensaje. La mayoría de las veces que aparece esta palabra, este verbo encargo, de las 15 veces que aparece, escucha, 12 de ellas tiene que ver con la predicación del Evangelio, con la tarea de cumplir la predicación del Evangelio, porque se ha recibido por la autoridad de otra persona. Así lo puedes ver en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Y sobre todo se puede ver en Hechos, capítulo 2, versículo 40, capítulo 8, versículo 25, capítulo 10, versículo 42, capítulo 18, versículo 5, capítulo 20, versículo 21, versículo 23, versículo 24, capítulo 23, versículo 11, capítulo 28, versículo 23. Yo sé que no te ha dado tiempo a tomar nota de todo eso, pero para eso lo digo, porque está la grabación después. Y puedes verlo después en casa, como este encargo es un encargo solemne porque está relacionado con la predicación del Evangelio. Ahora, este encargo solemne, que tiene que ver con la predicación del Evangelio, es usado para referirse en este contexto a una tarea que proviene de parte de Dios. Dios mismo está presente como testigo y juez de cómo cumpliremos el encargo para su gloria. Así que no solamente hemos recibido un encargo de parte de Dios, sino que ahora Pablo aquí resalta que es delante de Dios que seremos juzgados de cómo cumplimos este encargo. Esto implica que el encargo es una tarea irrenunciable, innegociable y primordial, que debe ser cumplido con toda fidelidad. ¿Por qué? Porque es delante de Dios que seremos juzgados. Por eso aquí se nos muestra este tipo de encargo solemne. Versículo 21, te encargo, y esa palabra solemnemente no está en el original, sino que una sola palabra se traduce con dos. Encargo solemnemente es la traducción de una sola palabra, un encargo, un mandato de alguien superior y además con la conciencia de que seremos juzgados de cómo lo cumplimos. Este encargo está realizado en la presencia de Dios. ¿Lo ves ahí? Versículo 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios. No está enfatizando de parte de Dios, sino teniendo a Dios como testigo, teniendo a Dios como el juez. No solamente fue Él quien nos dio este encargo, sino que es delante de Él quien estamos cumpliendo este encargo. Es un llamado a poner atención que no solamente para Timoteo, sino por extensión para todos los pastores y también para cada creyente, que aquello que Dios nos ha mandado hacer, también Él, escucha, juzgará cómo lo hemos hecho. También es delante de Él, expresa esa misma idea de cumplir el encargo con la conciencia de que Dios es testigo de cómo lo cumplimos. Aquí Dios es llamado como un testigo, como alguien que es testigo de que hemos recibido el encargo y de que Él va a juzgar cómo será cumplido. Observa en el capítulo 2, versículo 3. Esa expresión delante de Dios se repite en el versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios?
Bueno, que oremos por la salvación de todo hombre, sin distinción, de cada persona. Oremos por la salvación de todos. No excluyamos a nadie. ¿Por qué debemos hacerlo? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Escucha, esa expresión delante de Dios indica bajo el juicio de Dios, conforme al criterio que Dios ha determinado. ¿Cómo sabemos que esto es bueno y agradable? Lo sabemos porque ha sido Dios quien ha determinado que esto es bueno y agradable. Bajo el juicio de Dios, según el criterio de Dios, quien es santo y perfecto, Él ha determinado que esto es bueno y agradable. Frente a muchos que decían, no me parece que oremos por la salvación de todos. No está bien que oremos por la salvación de los que nos persiguen, alguno diría. No me parece que esto sea agradable. Y Pablo trae aquí la corrección de esa falsa enseñanza diciendo, esto es bueno y agradable porque ha sido delante de Dios que ha sido juzgado así, que ha sido determinado de esta forma, porque es delante de Dios nuestro Salvador. Capítulo 5, versículo 4. Observa cómo también se utiliza esta expresión delante de Dios como una muestra de juicio, de criterio, de forma de hablar de Dios como aquel que determina y juzga todas las cosas. Dice 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante del liderazgo, ¿no? Eso nos mostraría que es el liderazgo quien determina que esto es agradable, pero no dice eso el texto. Esto es agradable delante de quién? Delante de Dios. Así que Dios es quien aprueba lo que es agradable y desagradable. Delante de Dios significa conforme al juicio y criterio determinado por Dios. Así que cuidar de las necesidades materiales de tu propia familia, esto ha sido determinado por Dios como agradable. Es más, dice, estos aprendan primero a mostrar piedad con su propia familia. Lo que ahí está diciendo Pablo es que cuando tú sabes que para Dios algo es agradable, tú y yo debemos aprender a cumplirlo. Debemos aprender a vivirlo. Por eso nos preguntamos, ¿lo que hago lo hago porque es agradable a mi familia? ¿Porque es agradable a mis ojos? ¿Porque es lo que le agrada a mi marido, mi esposa, mis padres? ¿O lo que hago lo hago porque es lo que agrada delante de Dios? Porque ha sido delante de Dios que ha sido determinado como lo que es agradable. ¿Es vergonzoso delante de Dios lo que estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿Lo que digo? ¿Lo que hablo? ¿Es vergonzoso delante de Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y lo que Pablo le está trayendo a Timoteo, escúchame, Timoteo, estoy parafraseando aquí, tienes que corregir estas cosas y son situaciones difíciles. Vas a tener que poner en disciplina a pastores que durante mucho tiempo han sido considerados respetables delante de esta iglesia. Pero no estamos aquí para proteger al hombre, estamos aquí para proteger el Evangelio. Y delante de Dios es que te encomiendo este mandato, porque Dios va a juzgar cómo aplicamos su palabra. Por eso dice en el capítulo 6, versículo 13, Pablo vuelve a llamar a Timoteo a esta conciencia de hacer las cosas delante de Dios. Dice 1 Timoteo 6, 13, 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión
delante de Poncio Pilato, versículo 14, que guardes el mandamiento sin tacha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué es? ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras o hasta que el Señor venga, siempre. Guarda el mandamiento sin mancha y sin reproche. Esto es lo importante. Y este mandato es la cuarta vez que se considera en esta carta lo que es agradable delante de Dios. Pero además es la segunda ocasión. Es la segunda vez que Pablo le hace un encargo delante de Dios Padre y de Cristo, para que cumpla con fidelidad, para que guarde el mandamiento sin reproche hasta que Cristo venga. Y escucha, dice ahí, el Padre que da vida a todas las cosas. ¿Qué significa eso? Pues que Dios que ha dado vida a todas las cosas está aludiendo, está dando el énfasis de que el propósito divino ha sido quien ha determinado las funciones de aquellos que hemos sido creados. Dios que nos creó con un propósito para su gloria. Y aquel que ha dado vida a todas las cosas va a ser aquel que va a llamar a consideración y a juicio cómo hemos vivido nuestra vida. Y el Hijo, como testimonio aquí también, Él es nuestro ejemplo de buen testimonio de fidelidad. Porque Él hizo un buen ejemplo, un buen testimonio delante de Pilato. Cuando dice ahí, versículo 13, y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere a cuando fue juzgado delante de Poncio Pilato, Cristo habló para determinar y dejar claro a Pilato que Él es quien tiene autoridad y ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Así que ni Cristo buscó su propio interés, sino que su propio interés era hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué se nos llama a considerar que debemos andar sin prejuicio y sin parcialidad en la iglesia? Primero, porque Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas. Puedes leerlo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Ahí Dios mismo se está haciendo referencia. Moisés le recuerda a la segunda generación cuáles son los atributos de Dios. Cómo Dios no destruyó a Israel, sino que sigue mostrando su misericordia y gracia, haciendo cumplir su promesa que dio a Abraham. Por esta razón, para evitar que el pueblo continuara pecando, para evitar que ellos pudieran pensar que sus pecados no serán castigados, para que no anden en el pecado contra Dios, les llama a temer a Dios y obedecer su palabra. Les llama a circuncidar su corazón, Deuteronomio capítulo 10, como un eufemismo del verdadero arrepentimiento, en lugar de poner la confianza en la circuncisión en la carne, como una muestra de salvación por obra. Y la razón por la que Moisés les llama al verdadero arrepentimiento, en lugar de confiar en sus obras en la carne como nación escogida, es porque Dios no hace acepción de personas, dice el versículo 17. Y todos los hombres deben temer a Dios, quien es poderoso y Señor de señores, grande y temible. Es decir, digno de ser temido, ya que no poseo nada por mí mismo para evitar su juicio. Porque Él no hace acepción de personas ni puede ser comprado con soborno. Así que Dios mismo es así. Él no hace acepción de personas. Él va a juzgar a todos los hombres del mismo modo. Y Él no hace acepción de personas, por eso Cristo murió en la cruz.
Porque Él no podía perdonar los pecados de unos sí y de otros no, porque sí. Él, si quería perdonar los pecados de algunos, no podía hacerlo por acepción de personas, porque algunos lo merezcan más que otros, o porque quiera tener con algunos algo, porque ellos tienen algo en sí mismos que merecen ser salvados, sino que por eso entregó a Cristo en la cruz, porque no había otra forma de que nuestros pecados fueran borrados, sino con la sangre del Cordero. Por eso este encargo de conservar estos principios sin prejuicio es un encargo solemne, porque Dios es así. Él no hace acepción de personas. Y también este encargo es solemne porque es delante de Cristo Jesús. Es decir, un encargo solemne bajo el señorío de Cristo. Y Pablo enfatiza que bajo los ojos del Cristo también seremos juzgados de cómo cumplimos este mandato. Cristo es Dios. Y Cristo siendo Dios, Él no hace acepción de personas y juzgará a todos los hombres. Por eso quien quebrante este mandamiento será juzgado por Dios. Y también este encargo es solemne porque está hecho delante de sus ángeles escogidos. Resalta esta referencia de los ángeles, no porque los ángeles tengan autoridad para juzgarnos, sino porque los ángeles están bajo la autoridad de Dios. Y los ángeles escogidos se refieren a aquellos ángeles que no fueron detrás de Satanás y abandonaron aquello por el cual Dios los había salvado. Aquellos ángeles que se rebelaron fueron ángeles que no fueron escogidos. Los ángeles escogidos son aquellos que Dios los preservó de rebelarse contra Dios, que Dios los guardó en su estado original. Y Dios en su decreto soberano e inescrutable, que trasciende todo pensamiento humano, Dios hizo que un número escogido de ángeles se mantuvieran fieles. Esos ángeles son ejemplos para nosotros. Es un testimonio de que aquellos que hemos sido escogidos, lo hemos sido para andar en la gracia, dependientes en la gracia, para no andar en los intereses de los prejuicios y de la parcialidad pecaminosa. Por eso este es un encargo solemne, porque está hecho delante de Dios Padre, de Dios Hijo, y con el ejemplo y testimonio de la fidelidad de los ángeles escogidos. Hemos visto la solemnidad del encargo, ahora vamos a ver el contenido del encargo. El contenido del encargo. La solemnidad del encargo delante de Dios, que Él es perfecto, Él no hay acepción de persona, pero Él también va a juzgar de cómo su iglesia está dando testimonio y está guardando este encargo. El contenido del encargo es directo, que conserves. Ahí está el contenido del encargo. Esa es la idea principal del encargo, del llamado. Que conserves. Este verbo conserve es el verbo principal en este mandato. Esto es de cómo debe tratarse a los ancianos de la iglesia. Este verbo en subjuntivo significa que es una situación que puede darse. Es decir, en el caso de que tengas que aplicar estos principios, consérvalos. Que conserves estos principios cuando haya que aplicarlos. Es un término de uso militar. Conservar es proteger, hacer guardia. Hace referencia a la función de custodia
de los soldados. Es usado así en Hechos capítulo 28, versículo 16. Los presos estaban custodiando a Pablo. Estaban conservando a Pablo. Están custodiando los bienes para que estén seguros, como se dice en Lucas 11, 21. Como cuando alguien está haciendo guardia y vigilando sobre sus bienes para que nadie venga a robarlos. El encargo es este. Monta guardia sobre estos mandatos. Monta guardia sobre estos mandatos. Si estamos en una pelea, debes proteger lo que Dios nos ha dado que hagamos, protegiendo ese mandato, montando guardia para que lo cuidemos. Como hace un pastor con su rebaño, según Lucas capítulo 2, versículo 8. Ahora aquí en nuestro contexto, este verbo indica la acción de obedecer ese mandato. ¿Cómo debe hacerse este guardar? Se nos llama a conservar la obediencia fiel al mandato. Conservar la obediencia fiel al mandato. Pablo le dice a Timoteo que guarde lo que se te ha encomendado. Dice el capítulo 6, versículo 20, conmigo, mira lo que dice. Capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y utiliza esa misma palabra, protégelo, haz guardia sobre ello. Evita palabrería palabrería vacía y profana, es decir, protege, cuida el contenido de la sana doctrina, las instrucciones de cómo la iglesia debe andar y comportarse. Y en la segunda carta aparece de nuevo en el capítulo 1, o a lo mejor una página más adelante, según tu Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Así que la protección, de proteger, de cuidar, de hacer vigilancia, debe ser en dependencia del Espíritu Santo, porque se nos ha encomendado lo más bonito y precioso que hay, el Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de la fe. Y esto debe ser en dependencia del Espíritu Santo. Este es el significado de este mandato. Guardar, proteger. Lo contrario sería como Esteban lo usó en Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos 7, 53 se utiliza ahí por parte de Esteban diciendo al pueblo judío, recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Recibisteis la palabra de Dios y vosotros la manchasteis, no la guardasteis, no la protegisteis, no la cuidasteis. Eso le sirvió a Esteban un apedreamiento hasta la muerte. La iglesia de Dios debe responder no con piedras en la mano. Cuando somos llamados a proteger o cuando somos confrontados porque no estamos protegiendo el Evangelio, sino que debemos considerar que este es un llamado solemne. Hermanos, tú y yo somos llamados a proteger, a hacer guardia sobre la fe que se te ha dado, el conjunto de doctrina que tenemos, frente a aquellos que vienen a pisotearla. Así que el mandato de Pablo a que conserve en el temor del Señor, es decir, siendo consciente que tiene a Dios Padre, a Dios Hijo y a los ángeles como testigos de cómo está protegiendo, guardando la palabra de Dios recibida. Este nos llama a hacerlo con fidelidad. Enfaticemos qué debe ser conservado. Según el versículo 21. ¿Qué debe ser conservado? Dice ahí que conserves estos principios. En el original, principios no
no está. Esa palabra no está en el original. Si tienes una Biblia de las Américas, la ves en cursiva, ¿verdad? En el original está que conserve esto. Estos, en plural. Por eso se añade por el traductor principios, para enfatizar que se refiere a algo en plural. Que conserve algo en plural. Lo primero que pensaríamos sería que estos, que deben ser guardados, se refiere concretamente a lo que acaba de decir anteriormente. Versículo 20 dice, a los que continúan en pecado, y ya lo estudiamos esto, a los pastores que se han acusado de pecado, se ha demostrado que han pecado, se les ha confrontado, según Mateo 18, y no se arrepienten de sus pecados, continúan pecando. A esto dice, repréndelos públicamente. Es decir, ellos fueron reconocidos públicamente, pero ahora públicamente deben ser apartados de ese reconocimiento. Y uno pensaría que somos llamados a proteger, a conservar este principio último del versículo 20. Pero observa que está en plural. Estos principios. Así que no es solo versículo 20, sino que versículos 17, 18, 19 forman parte de aquello que debe ser protegido. Es más, podríamos estar llevando eso que debe ser protegido, estos principios, a lo que continúa diciendo el versículo 22 hasta el 25. Por tanto, esto se refiere enfáticamente, primero, considerar digno de doble honor el sostenimiento material de los ancianos que están gobernando bien la Iglesia de Dios, principalmente estos que están trabajando en la predicación y en la enseñanza. Así que algunos no honrarían doblemente el sostenimiento a estos hombres, no estarían cumpliéndolo por prejuicios hacia ellos. En segundo lugar, no admitir una acusación falsa contra un anciano. Esto es, algunos estarían dando oídos a acusaciones falsas por causa de un prejuicio contra aquellos que están siendo acusados. En tercer lugar, no reprender a los ancianos públicamente. Esto podría no cumplirse porque hay un prejuicio y un trato de preferencia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Estos mandatos sobre cómo los ancianos deben ser tratados están en peligro de no ser aplicados por quienes son esos hombres, por los prejuicios que tenemos o por las influencias pecaminosas de intereses propios. Estos principios son fundamentales para que la Iglesia sea columna y sostén de la verdad, para que la Iglesia pelee la buena batalla de la sana doctrina. ¿Cómo lo debe conservar? ¿Cómo debe proteger estos principios? Hay que hacerlo. Hay que honrar doblemente a aquellos ancianos que están dedicados a la enseñanza y a la predicación. Hay que proteger a esos ancianos de falsas acusaciones. Y hay que reprender a los ancianos que continúan en el pecado. Y hay que hacerlo públicamente. Pero ¿cómo podemos proteger eso? Lo protegemos, en primer lugar, en una condición. Protegerlos sin prejuicios. Es decir, los prejuicios atacan la palabra de Dios. Sin prejuicios significa esa palabra sin, se utiliza para mandar algo que debe ser colocado aparte. Mandar algo que debe ser colocado aparte. Es decir, protege estos principios en un lado aparte de los prejuicios. Los prejuicios están en un lado, la palabra de Dios está en el otro. Y esta palabra sin prejuicio enfatiza que deben separarse la palabra de Dios de los prejuicios que cada uno tengamos.
Significa ponerlo de manera independiente. Que no se peguen, que no se junten, que el prejuicio no esté cerca de la palabra de Dios. Se usa esto en Efesios capítulo 2, versículo 12, que nos dice, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Y esa palabra separados de Cristo es la misma palabra que vemos ahí en sin prejuicio. Esa palabra sin es separado de prejuicio, igual que nosotros estamos separados de Cristo. Ahora, ¿qué es un prejuicio? Pues resumidamente, un prejuicio es tener una idea, una sentencia, una conclusión de algo que es bueno o es malo antes de tener toda la información. Es determinar una declaración definitiva de juicio antes de haber examinado las pruebas. Es como si fuéramos al juez acusado de robo y ya se nos da como culpable sin que se haya escuchado a las dos partes. Un juicio previo antes de conocer los hechos. El prejuicio en la Biblia aparece solo una vez. Y por supuesto está aquí. Primera de Timoteo 5:21 es la única vez que aparece esta palabra prejuicio. Pero hay muchas enseñanzas que nos muestran cómo los hombres aplicamos o usamos el prejuicio. En la Biblia se usa el prejuicio que denota un juicio previo, mostrando preferencia hacia una persona y dejando otra a un lado debido a juicios desfavorables por causa de parcialidad. Es decir, yo prefiero a una persona antes que a otra por mi propio interés, por mi propio pensamiento. El prejuicio no tiene nada que ver con el discernimiento bíblico. Y a veces esto lo confundimos. Y el discernimiento bíblico es necesario, pero el prejuicio va en contra de un discernimiento bíblico. Porque el discernimiento bíblico usa la palabra de Dios para determinar una sentencia. El prejuicio establece el criterio del hombre para determinar esa sentencia. El discernimiento bíblico es juzgar las cosas conforme a la palabra de Dios. El prejuicio es juzgar las cosas conforme a mi opinión. Juan capítulo 7, versículo 29, dijo Jesús, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Y aquí tenemos este resumen. ¿Qué es prejuicio? Jesús lo dijo aquí, no juzguéis por las apariencias. Esto es prejuicio. Jesús está definiendo el prejuicio de esta forma, juzgar conforme a lo que te parece. Cuando Él está mandando juzgar con justo juicio. Con un juicio justo, es decir, conforme a la palabra de Dios y habiendo tenido el conocimiento de toda la situación. En Levítico capítulo 19, versículo 15 se nos dice así, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Y ahí es donde se define el justo juicio de Dios. Aquello que no se tiene que ver con un prejuicio para favorecer al pobre, para no favorecer al pobre y complacer al rico. Proverbios 18:5. No es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. No es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. Y esto es un prejuicio. Estar del lado del impío para no darle justicia
al justo en el juicio. El mundo está lleno de prejuicios. Yo tengo prejuicios en muchas ocasiones con los restaurantes chinos. Y eso es lo que nosotros a veces usamos la palabra prejuicio. Y es que, no es un sitio donde yo podría comer a gusto, aunque hace poco comí en un chino que me invitaron y me llevé una sorpresa muy agradable. Y entonces me di cuenta que yo había colocado un prejuicio sobre todos los restaurantes chinos del mundo. No tenía un juicio sin entrar a valorar la realidad de la situación. Ya iba predispuesto a algo en base a mi opinión. Pero hermano, no te quedes con mi prejuicio de los restaurantes chinos, sino que el prejuicio no puede estar en la iglesia de Dios. Debemos proteger la fe, la aplicación de la palabra de Dios, sin que nuestro juicio lo coloquemos a un lado y nos distorsione la aplicación de su palabra. Así que 1 Timoteo 5, el prejuicio sobre los ancianos que gobiernan bien haría que no sean dignos de doble honor, porque había personas que no consideraban que ellos lo merecieran por su prejuicio. El prejuicio hacía que los ancianos fueran objeto de acusaciones injustas. ¿Por qué? Porque otros ancianos que no se llevaban bien, entonces escuchaban a los que tenían una acusación falsa y decían, ya tengo conmigo algo que traer en contra de este anciano. O porque aquellos que acusaban eran personas influyentes en la congregación. ¿Y cómo lo voy a decir yo que no a esta familia? Cuando son ellos los que están trayendo esta acusación contra este pastor. Y en lugar de proteger al pastor, está dando oído con prejuicio a esta familia. O a estos acusadores falsos. O este prejuicio sobre los ancianos que habiéndose probado que están en pecado y no se arrepienten, toleran continuamente ese pecado en la vida, en su vida, y entonces no son confrontados en la iglesia. ¿Qué van a decir de esta iglesia al confrontar a uno de sus pastores públicamente? Oye, no lo hagamos públicamente porque no queremos que piensen mal de nosotros, otros, porque eso nos avergonzaría a los demás, o por cuántas cosas, por prejuicios nuestros, no apliquemos la palabra de Dios. Así que, hermanos, examinemos nuestra propia vida a la luz de la palabra. No nos dejemos llevar por los prejuicios, juicios establecidos de antemano por nuestra necedad, sino que en el temor del Señor sometémonos a su palabra. Conservemos la palabra de Dios fuera de esta mala influencia de nuestro juicio equivocado. Y la congregación debe orar por los ancianos para que usen la palabra de Dios y dejen su prejuicio a un lado. Y esos ancianos sean confrontados con esos prejuicios y lo confiesen delante de Dios antes de aplicar la palabra de Dios de manera equivocada. Hermano, no traigas tu prejuicio a la vida de iglesia. Lo que te pasó en tu vida pasada, lo que tú viste que pasó en otro lugar, tráelo como un discernimiento bíblico, pero no como un prejuicio. ¿Cómo se mantiene protegido de prejuicio el mandato? La forma en la que se mantiene protegido, separado el prejuicio está al final del versículo. Y dice el versículo 21, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Cómo entonces puedo mantener la palabra de Dios a un lado y separado de los prejuicios para proteger la palabra de Dios? De una forma, no haciendo nada con espíritu de parcialidad.
Ese no haciendo nada se refiere a una prohibición. En el original se traduce la palabra que lo prohíbe en nada. Esa palabra nada es la que está prohibiendo. Absolutamente nada hagas de una forma concreta. No haga, esa es la prohibición, es un adjetivo que caracteriza ese verbo haciendo. Y haciendo es un verbo que muestra la forma en la que yo mantengo separados los prejuicios de la palabra de Dios. Es la forma en la que lo protejo, conservo la palabra de Dios sobre el liderazgo pastoral. Porque es una situación en la que muchos pueden ser partidarios de un pastor, de otro. Yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque todos tienen prejuicios, todos tienen favoritismo. Y eso está dentro de la iglesia en muchas ocasiones. Y eso afecta la forma en la que se aplica la palabra. Esto se aplica para algunos sí, para otros no, según cómo me caigan. Y Pablo dice aquí que la forma en la que mantenemos separados los prejuicios para que no afecten y para proteger la palabra de Dios es no haciendo nada, absolutamente nada. Es examinando todo lo que hacemos para saber cómo lo estamos haciendo y si lo que estamos haciendo tiene un espíritu de parcialidad. Esta es la forma en la que no debemos hacer nada en la iglesia. Con espíritu de parcialidad. Esa palabra espíritu no está en el original. No está. ¿Lo ves también en cursiva en tu Biblia? No está en el original, sino que, como dice la Reina Valera, dice no haciendo nada con parcialidad. Porque dice espíritu de parcialidad, bueno, está enfatizando que eso viene del corazón. No haciendo nada parcialidad, está resaltando que eso procede de un corazón parcial. Y parcialidad solo aparece en esta carta, en todo el Nuevo Testamento también. De nuevo, es un frente que la iglesia debe proteger, que no ha sido usado esta palabra en otro lugar, pero que sí ha estado presente. Aunque la palabra no lo ha estado, pero sí ha estado el hecho. Esta parcialidad puede estar relacionado con poner a alguien en una posición de honor que no le corresponde. Es decir, la parcialidad es poner a alguien en un lugar que no le corresponde. Considerar a alguien como a alguien respetable cuando en realidad no debe ser respetado. Una actitud propia de fariseos. Míralo en Mateo capítulo 23, versículo 6. Dice que ellos aman el lugar de honor en los banquetes. Esa palabra, lugar de honor, tiene que ver con la parcialidad. A ellos les gusta estar en un lugar de honor y que los demás lo vean ahí. Y Pablo está diciendo, esa no debe ser nuestra actitud. Que pongamos a alguien en un lugar que no le corresponde. O en Lucas capítulo 14, versículo 7. Que cogían los lugares de honor en las mesas. No, eso no nos corresponde a nosotros, pero esa era una actitud de parcialidad. Buscar un honor o tratar con honor a alguien que no lo merece, como las viudas que eran honradas, pero en realidad esas viudas estaban deshonrando el Evangelio. Y ahí había espíritu de parcialidad, honrando a alguien que no le corresponde. Santiago, capítulo 2, nos dice que esta es la forma en que en muchas ocasiones sucede esta actitud de favoritismo. Santiago 2, 1 dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo.
Y es un sinónimo a parcialidad. Versículo 2 lo pone aquí una ilustración. Porque si en vuestra congregación, esto es un caso hipotético que puede suceder fácilmente, entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia. Y versículo 3, y actuáis con parcialidad de esta forma y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, siéntate aquí en un buen lugar de preeminencia. Y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado, un lugar de deshonra. Entonces dice el versículo 4, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces, y esto es de prejuicios, con malos pensamientos? Esto es el mayor peligro. De no tener los sentidos espirituales de discernimiento, de ver cuándo nosotros hacemos un juicio con malos pensamientos. Este es el peligro porque hacemos que la palabra de Dios no sea honrada. No haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada con favoritismo. ¿Por qué? Porque no debemos temer a los hombres, sino temer a Dios. ¿Qué dirá Dios de ti cuando tú apliques la palabra de Dios como a ti te conviene? Es delante de Dios que vamos a responder. Y sobre todo el liderazgo va a responder de esa forma. Apunta 2 de Crónicas, capítulo 19, para que tú puedas leerlo en tu casa si tienes tiempo esta tarde o esta semana. Puedes leer desde el capítulo 17 al 19. Y ahí se muestra a Josafat, un buen rey de Judá, del reino del sur. Se entusiasmó de corazón por los caminos del Señor, restituyó el culto a Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, quitó todos los altos lugares de las aceras, pero se relajó. Y entonces se casó o se emparentó con el reino del norte, con Acab, aquel que tenía como mujer a Jezabel. Así que él dejó de mirar a Cristo, de mirar a Dios, a su gloria, dejó de temer a Dios y comenzó a buscar su gloria relacionándose con otros, poniendo a Acab en un lugar que no le correspondía. Y sufrió. Y Dios lo salvó. Y cuando Dios lo salvó, en el capítulo 19, versículo 7, Él le dice, advierte a los jueces que Él volvió a poner sobre Judá, conforme a la palabra de Dios, y le dice que no juzguen según los intereses pecaminosos, porque el temor del Señor está sobre ellos. Y yo te pregunto, ¿qué está sobre ti? ¿El temor del Señor o tus propios intereses? ¿Ser aceptado por las personas de este mundo o vivir para aquel que te ha aceptado por medio de su Hijo? Somos llamados a vivir en el temor de Dios con la conciencia de que hemos sido salvados para su gloria, sin excepciones, sin favoritismo. Así que pide al Señor que examine tu corazón, que por medio de su palabra tú puedas ver este pecado de favoritismo, de parcialidad, falta de honradez. No le busques los 3 pies al gato. No le des vuelta a la cosa. Lo que Dios ha determinado que es agradable a sus ojos, persíguelo. Lo que no es conforme a su voluntad y te aleja de vivir para su gloria, eso es un pecado que debes abandonar. Así que ora por tus hermanos, ora por los ancianos de la iglesia, ora por tu propia vida, para que protejamos el Evangelio de nuestro propio prejuicio. Vamos a orar. Señor, a ti sea la gloria. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado
a pesar de nuestra situación. Tú nos has escogido en Cristo Jesús para que vivamos para tu gloria, bajo tu juicio, bajo tu decreto, bajo tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos perdón por cuántas veces nosotros, Señor, no aplicamos tu palabra a nuestra vida porque no nos conviene. O traemos cualquier tipo de prejuicio para no aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a vivir en el temor de ti, a confesar nuestro pecado delante de ti. Señor, a vivir protegiendo el Evangelio, luchando la buena batalla de la fe. Señor, no haciendo nada con un espíritu de parcialidad, colocando a otras personas o a nosotros mismos en un lugar que no nos corresponde. Señor, el lugar de gloria, el lugar de honra, el lugar de obediencia solo a ti te pertenece. Señor, queremos que tú hagas esto en tu iglesia aquí. Señor, que no hagamos lo que interese a algunos, sino lo que es conforme a tu palabra para el interés de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.